19 de enero será clave para la democracia cristiana. Claudio Rego y Jimena Rincón se enfrentarán en elecciones internas para elegir el candidato del partido que va a competir en las primarias de la Concertación, en las que, según las encuestas, la expresidenta Michelle Bachelet corre con ventaja. Vamos a conversar sobre este y otros hartos temas con el diputado Aldo Cornejo y candidato además para la presidencia de la ADC. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Vamos acá a hacer un giro, nos vamos a ir a la 9ª región y vamos a partir por el tema contingente del día. Me gustaría saber si usted apoya la aplicación de la ley antiterrorista y por qué sí o por qué no. No estoy de acuerdo con la aplicación de la ley antiterrorista. Hoy día lo ha compartido prácticamente todos los partidos de la oposición. A mí me parece que hoy día existen instrumentos legales suficientes como para poder sancionar eventualmente a los responsables. Más que preocuparse, además, para hacer un problema de formación profesional. No le corresponde a nosotros, al gobierno, ni a un parlamentario, calificar una conducta como acto terrorista o no. Esa es una calificación que hace un tribunal, conociendo todos los antecedentes. Más allá de que lo vaya a hacer el tribunal, me gustaría saber si usted, desde el punto de vista de análisis, cree que lo que ocurrió es terrorismo o no. Mire, yo creo que uno puede tener, creo que son hechos que naturalmente nadie puede compartir, repudiamos, que tienen mucha gravedad. Aquí estamos en presencia de 2 personas muertas. Probablemente ha habido intención de provocar un daño como el que todos conocemos y lamentamos. Sin embargo, yo no creo que eso sea una actividad terrorista. ¿Por qué no? Porque si uno lee con bastante detención la ley antiterrorista, yo creo que la ley se hizo y tiene un propósito. A mí me tocó y al inicio de la recuperación de la democracia en el Parlamento conocer la modificación a esta ley durante el Ministerio de Justicia del ministro Bulnes, la modificación que se hizo a propósito del mismo tema, del tema mapuche. Ustedes recordarán la larga huelga de hambre que hubo y hubo que modificar la ley antiterrorista. Y la verdad es que a mí me parece que esa ley es una ley completamente excepcional, que debiera usarse en casos que a mi juicio no ameritan los hechos que han ocurrido en la Araucanía. Por lo tanto, diputado, entiendo que usted también estaría en desacuerdo, considera que fue un error que el gobierno de la expresidenta Bachelet aplicara la ley antiterrorista en casos como este. Es donde, como decimos los abogados, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. ¿Se equivocó el gobierno de la expresidenta Bachelet? Creo que no era tampoco necesario en ese minuto haber interpuesto acciones invocando esta ley terrorista. En la misma lógica, entonces, lo que ocurrió en el tiempo de la expresidenta Bachelet, tampoco usted lo considera que hubiera sido un acto de terrorismo, los actos que se registraron, los atentados. No considero, porque el acto terrorista supone, no voy a poner a detallar lo que dice la ley, pero supone un conjunto de otras condiciones. Por favor, puede hacerlo porque no hay ningún problema aquí. Lo que pasa todo el tiempo para hacerlo. Lo que pasa es que el gran argumento que el gobierno esgrime para tratar de interponer o calificar estos hechos como terrorismo son uno, que es que a través de estos hechos que repudiamos, reitero, la pretensión final es provocar en otras personas el temor que van a sufrir delitos de la misma especie. Vale decir que si yo incendio una vivienda, cualquiera esta sea, esté deshabitada o habitada, lo estoy haciendo con la intención de que otras personas sientan el temor de que van a sufrir el mismo delito. La ley habla el delito de la misma especie. ¿Y parece que ese temor existe en la población? Bueno, pero es un tema, a mí, mire, que aquí hay un tema más... ¿Usted cree que no buscaron eso? Es que aquí hay un tema no más de fondo. Porque aquí lo que hay hay 2 tipos de fracaso. Y yo creo que la gente tiene que pensar en eso. Aquí hay un fracaso atroz y, a mi juicio, inexplicable e injustificado, de que después de todos los atentados que hubo durante el transcurso del año que recién pasó, con lo que ha ocurrido, fíjese que nunca ha sido posible identificar nada. Aquí había una falla en los sistemas de inteligencia. Creo que el gobierno enfoca mal el problema. El ministro Chadwi hoy día, cuando dice que encuentra positivo que los camioneros corten la ruta porque de este modo están manifestando su preocupación por los hechos que están ocurriendo, me parece francamente inaceptable la expresión del ministro Chadwi. Hoy día, ustedes deben saberlo seguramente, el diputado Asensio con el diputado Silver van a presentar el día de mañana una denuncia al Ministerio Público. El ministro Chadwi tiene la obligación como ministro de Estado y funcionario público de haber denunciado, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que ocurrió hoy día, el corte de la ruta. Eso está sancionado en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Cuando sale doble estándar, cuando el gobierno lo hizo el ministro Jim Peter en Aysén,
aplicó para los cortes de camino la Ley de Seguridad del Y Estado. en la concertación se tiraron con todo contra él en ese caso por aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ahora le están pidiendo al gobierno que la aplique por hechos similares. No, yo no le estoy pidiendo al gobierno que ponga a Gimpeter de ministro del Interior de nuevo. Lo que estoy diciendo es que aplica la este ley. gobierno tenía un doble estándar. Cuando se produjo un movimiento social en Aysén, el ministro Gimpeter de la época aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado a ese movimiento social por los cortes de camino. Este gobierno, con este ministro del Interior, frente a un hecho de la misma naturaleza, pero con otra gente, porque son camioneros, agricultores, etcétera, aplica una política completamente Entiendo, pero no encuentra es- positivo. Ojalá, no Entonces, es- con ese criterio, discúlpeme, Sí. mañana podemos llegar al extremo, Dios quiera que no, de que el ministro del Interior o el gobierno termine justificando la autodefensa en la zona de la Araucanía. Pero le pregunto, así como usted dice hay doble estándar en el gobierno, ¿no hay también doble estándar en la oposición? Cuando ante hechos similares, en un caso el gobierno aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado y la concertación lo critica, y en el otro hecho la concertación le pide al gobierno que la aplique. ¿No es doble A estándar ver, también? No hay un doble estándar porque recuerde usted que el movimiento de Aysén tuvo características completamente distintas, en fin, y a nosotros nos pareció en ese minuto, y lo dijimos, que haber interpuesto una querella por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado por los cortes de camino, nos parecía que era, y lo dijimos durante todas las marchas y movimientos sociales, que de alguna u otra forma se criminalizaban los movimientos sociales. Hoy día yo no estoy diciendo que tenga que aplicarla, lo que estoy diciendo es que en un momento determinado el gobierno, frente a un hecho de esta naturaleza, aplicó la Ley de Seguridad Interior del ¿Cuándo Estado. se equivocó el gobierno? ¿Cuando lo aplicó para Aysén o ahora? Se equivocó cuando la aplicó en Aysén Ya, ¿y y ahora ahora? Chávez se vuelve a equivocar Al no invocar. al calificar de positivo. Ah, ya. Porque este no es un tema solo No, legal. y los diputados, perdón, los diputados de su partido que van a ir a denunciar y a pedir que se aplique contra los camioneros la Ley de Seguridad del Estado, ¿se equivocan o no? No se equivocan por lo siguiente, porque, a ver, el argumento del ministro Gimpeter, estoy refiriéndome a los hechos, no a la calificación, fue, en Aysén están cortados los caminos y el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado dice que no se pueden cortar los caminos, etcétera, etcétera. Y aplicó la Ley de Seguridad Interior. Lo que estoy diciendo es que el doble estándar es, pareciera ser, por quién corta los caminos. Porque cuando los cortan los camioneros, es positivo. Cuando los cortaron el otro día la señora de los agricultores, es un hecho positivo. A mí me parece que ahí el doble estándar está en aplicar la ley dependiendo quién la infringe. Ahora, hablando de doble estándar, los comuneros mapuches sostienen que no solo respecto a este gobierno, sino que en general, también respecto a los gobiernos de la concertación, hay un doble estándar por una condena muy dura cuando hay hechos como los ocurridos y que no se condena con la misma fuerza cuando mueren comuneros mapuches. ¿Qué responde usted? Mire, yo creo, para serle muy franco y sincero, yo creo que en el tema de nuestros pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche, yo creo que hay una deuda y una falta de voluntad política para haber enfrentado el tema en profundidad en los últimos años. Yo no quiero en esta materia ser injusto y atribuirle toda la responsabilidad al actual gobierno. Creo que nunca hemos discutido con el pueblo mapuche los temas de fondo y más bien todas las políticas han apuntado o a la entrega de tierra o a otras materias de carácter económico y creo yo que el tema mapuche es un tema mucho más profundo En la respecto Comisión al del cual el Nuevo Estado Trato, tiene una deuda. en la Comisión del Nuevo Trato hecha durante gobiernos de la concertación, una de las recomendaciones fue pedir perdón, así como se hizo con el tema de los derechos humanos cuando Patricio Elwin pide perdón, también se recomienda en esa comisión pedir perdón a los pueblos originarios. ¿Debiera pedir perdón el Estado a los pueblos originarios por lo que ha hecho a lo largo de la historia? Y si debiera, ¿por qué no lo hizo durante la concertación si tenía la recomendación dada? Bueno, yo comparto con usted que cuando el Estado chileno ha cometido tantos errores, abusos con el pueblo mapuche, tal como lo hizo el presidente Elwin, no siendo responsable él, sino hablando a nombre del Estado de Chile, yo no creo que haya habido alguna dificultad para haber pedido perdón. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, yo hasta ahora no he sido nunca presidente de Chile, pero yo comparto con usted que el pedir perdón sería un gesto que a lo mejor facilitaría el entendimiento con el pueblo mapuche. Hablemos, diputado, de quienes sí quieren ser presidentes de Chile. El candidato que salga de las elecciones internas de la democracia cristiana, que estuvieron debatiendo hace poco aquí en CNN Chile, el que salga de ahí, ¿tiene alguna opción de ganarle la primaria a Michelle Bachelet? A ver, es que yo creo lo siguiente. Yo creo que el sentido común indica de que la expresidenta tiene un posicionamiento político muy, muy relevante. Y también el realismo político indica que la participación de cualquiera de nuestros dos candidatos que vamos a resolver el 19 de enero, que es o Jimena o Claudio,
Si uno lo mira a la luz de la cifra, evidentemente que pareciera ser muy difícil poder alcanzar el posicionamiento que tiene la expresidenta Bachelet. Pero yo quiero decirle una cosa. ¿Yo sabe por qué creo en las primarias? Porque creo que el gran aporte que Claudio o Jimena, cualquiera de los dos que yo sea, puede hacer a las primarias, al proceso de primaria, es no solo competir, sino que yo creo que el gran aporte que la democracia cristiana puede hacer en esa primaria es propuestas. Porque sabe que esta primaria, a diferencia de las anteriores, yo creo que debe tener un carácter, como el país ha cambiado y hoy día las cosas tienen que hacerse y deben hacerse de cara al país. Yo creo que la primaria nuestra, de la concertación o de la oposición, según sea el caso, debe ser el espacio público, porque van a haber varios debates seguramente, aquí y en otros canales, en los cuales el programa o la propuesta que nosotros vamos a hacerle al país para los próximos 4 años sea el fruto de esa discusión pública que vamos a tener. Y por lo tanto, ahí creo yo que la democracia cristiana puede ser un gran aporte, cualitativamente hablando, no necesariamente desde el punto de vista de los votos. ¿Pero hay algún límite mínimo que se tiene que poner la democracia cristiana por el cual valga la pena participar en las primarias si en un momento se dan cuenta de que van a sacar el 5 o el 10% de los votos? Mire, ¿vale la pena participar? Yo lo que voy a decir a muchos demócratas cristianos les va a parecer incomprensible, pero aun cuando se diera la situación que usted plantea, siempre yo voy a ser partidario de que haya un demócrata cristiano en la primaria. Aunque sea sacando un 5%. Porque yo creo que las ideas que la democracia cristiana puede aportar a los próximos 4 años en materia tributaria, educacional, etcétera, etcétera, eso vale más que el 4%. ¿Qué tan distinto sería un gobierno de un DC, cualquiera sea este, de uno de Michelle Bachelet? Porque me imagino que tiene que haber alguna diferencia y por eso quieren presentar ideas distintas y por eso les gustaría que fuera uno de los suyos el presidente o la presidenta. ¿Qué tan distinto sería un gobierno de un DC? Oye, uno observa que en materia educacional, en materia valórica, entre comillas, a pesar de que la expresión no me resulta muy cómoda, nosotros con nuestros socios tenemos miradas distintas. Por eso, ¿en qué sería distinto un gobierno de Michelle Bachelet de uno encabezado por una o un DC? ¿En qué? Bueno, es poco probable que suceda, pero ya que usted me coloca en esa situación, probablemente en que la democracia cristiana es parte importante de sus propuestas políticas en el ámbito económico, social, etcétera, están más bien orientadas o alimentadas por una fuente de pensamiento que no es el que tiene la expresidenta Bachelet. Nosotros somos un partido humanista cristiano. ¿En concreto en qué se traduciría eso en términos valóricos, por ejemplo, en diferencias entre un gobierno y otro? No, por ejemplo, le pongo un caso. Nosotros en materia educacional en concreto, a nosotros nos parece, y ahí tenemos algunos matices con parte de nuestros socios, nosotros creemos en la libertad de enseñanza y eso justifica, por ejemplo, que exista la educación particular subvencionada. Por ejemplo. ¿Y Michelle Bachelet no cree en la libertad de enseñanza? Estoy hablando ¿O alguien dentro de la concertación no cree en la libertad de enseñanza? Pero ha habido al interior del Parlamento muchas veces, a propósito de ley de presupuesto u otras materias, discusiones en este mismo sentido. Yo creo que ahí tenemos un matiz y en otras cosas tenemos otros matices. Por ejemplo, en materia de matrimonio, yo creo que la democracia cristiana mayoritariamente no es partidaria del matrimonio igualitario, es partidaria del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sus candidatos están divididos ahí. Jimena Rincón es partidaria y Claudio Rego no. Sí, pero yo me atrevería a decir, por lo que yo conozco de la DC, que mayoritariamente eso es una opinión no compartida aunque sea redundante, por la mayoría de la DC. O tampoco en la DC todo el mundo es partidario, habrá que discutirlo, verlo, tendremos matices, del aborto terapéutico, en fin, hay materias de esa naturaleza en que en la democracia cristiana... ¿Los dos candidatos son partidarios? No me estoy refiriendo a los candidatos, estoy hablando de la DC en general. Ah, pero ¿usted cree que entonces que este ideario de la DC se impondría en el fondo en un gobierno versus el ideario del sector más de izquierda de la concertación que se impondría en un gobierno de Michelle Bachelet? Siempre ya pasaron los tiempos en que los programas eran objeto de transacciones políticas, como ocurrió en los primeros tiempos de la transición, sin duda. En los primeros tiempos de la transición probablemente la izquierda aspiraba a que el divorcio estuviera en el programa del presidente Elwin, y no lo estuvo. Y eso fue conversado, discutido y acordado. Hoy día los tiempos no están para aquello. Y me refiero, los programas hoy día se van a construir lo más probable de cara al país y con aporte de otras instituciones fuera de los partidos. Y probablemente si la expresidenta llegara a ser presidenta o un camarada mío llegara a ser el presidente de Chile, él es el que va a resolver en definitiva qué es lo que va a contener el programa de gobierno. Diputado, si usted gana las elecciones para ser presidente de la democracia cristiana en marzo, le va a tocar tomar probablemente una decisión histórica para la DC, si aceptar o no una alianza con el Partido Comunista, que sería primera vez en su historia. ¿Cuál es su postura al respecto? Mire, yo creo que esta materia ha sido un poco
se ha caricaturizado. Y yo voy a ser súper claro, nosotros tenemos muchas y profundas diferencias con el Partido Comunista, particularmente en materia de condenar, o sea, más bien de adherir sin restricciones de ninguna naturaleza al tema de los derechos humanos, de condenar cualquier dictadura. No hay dictaduras buenas para nosotros. No obstante eso, yo soy partidario de que esas diferencias que tenemos con el Partido Comunista, a mí me parece un error ventilarlas públicamente. Yo tengo la intuición que conversando con el Partido Comunista y trabajando con él, invirtiendo mucho tiempo, esas cosas se pueden lograr. O sea, ¿no seguiría en la línea del actual presidente Ignacio Walker que sí las ha ventilado? Y a continuación quiero decir lo siguiente. Si el Partido Comunista, que ya ha firmado acuerdos tributarios, educacionales y de reformas políticas, el PC, la DC, el PS, el PPD, el PR, la Izquierda Ciudadana, el MAS, y no sé quién se me olvida, quiere decir entonces que eso que se ha acordado, que ya corresponde, digamos, al futuro programa de gobierno en materia tributaria, si el Partido Comunista está por suscribir un programa de gobierno y por asegurarnos que va a darle gobernabilidad y va a respetar irrestrictamente el compromiso que está contraído y reflejado en un programa de gobierno, yo no tengo ninguna dificultad en gobernar con el Partido Comunista. ¿Eso es una coalición de gobierno o es una coalición política? ¿Hay alguna diferencia? Perdóneme, pero mire, yo no soy experto en materia de ciencias políticas, algo he leído. La verdad es que esa es una discusión. Algunos cientistas políticos yo les he preguntado cuál es la diferencia entre una coalición y una coalición de gobierno y una coalición política. ¿Hay alguna? Yo creo que ninguna. Yo creo que es una distinción bastante inentendible. ¿Es como para salvar el honor de decir que van a estar junto con el Partido Comunista o qué? Yo le insisto, si nosotros coincidimos en un programa de gobierno y nos comprometemos a respetarlo y a darle gobernabilidad a ese programa de gobierno, yo no tengo ninguna dificultad, porque si no sería una tremenda contradicción. Tenemos acuerdos en materia tributaria, educacional y de reformas políticas, y sin embargo yo no quiero que el Partido Comunista esté dentro del gobierno, si ya hemos ido construyendo parte de lo que va a ser el futuro programa. Ahora, creo, insisto, que hay que seguir trabajando con el Partido Comunista. Yo tengo la esperanza de que avance en estas materias que hoy día generan tanto ruido pudieran producirse. Aldo Cornejo, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile.